Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha parecido la feria hasta el momento? Bueno, eso me alegra, me gusta mucho. Primero que todo, quiero darle las gracias al señor José Felipe Mesa por la invitación, también a Viatur por hacer posible este evento y gracias también a todos ustedes los asistentes que quieren participar hoy de este evento que va a ser muy ilustrativo y les va a servir a ustedes demasiado para ampliar bastantes conceptos que se dan en la propiedad horizontal. Hoy básicamente les traigo una charla un poco corta, algunos aspectos muy básicos, muy sencillos, en los que seguramente muchos de ustedes dirán, no, de pronto yo ya sabía eso, ¿sí? Realmente son cosas, son tips muy importantes, muy sencillos realmente, que seguramente casi que de sentido común nosotros podemos saber, pero muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces vamos a hablar de los aspectos técnicos y legales en la contratación de obras de mantenimiento en la propiedad horizontal. Antes de empezar yo quiero saber, ¿todos son administradores o hay miembros de consejo o todos son administradores? Ok, de todos los administradores que hay, ¿quiénes son ingenieros civiles, arquitectos? ¿Quién más? Uno. Ok, entonces yo quiero hoy hablarles a ustedes, a estas personas que no tienen ningún tipo de afinidad con carreras como la ingeniería civil, como la arquitectura, que de pronto realmente los conceptos que manejan con respecto a las obras de mantenimiento que ustedes cada año o cada determinado tiempo están contratando en su propiedad horizontal para que ésta se valorice, para que ésta pueda también resolver algunos problemas que se presentan como humedades, filtraciones, bueno, en fin, toda la problemática que tiene una propiedad horizontal. Hoy quiero hablarles a ustedes, quiero decirles y mostrarles cómo poder llevar una mejor contratación en su conjunto, ¿ok? Y de eso vamos a hablar en este día. Las obras de mantenimiento como tal son aquellos trabajos que deben ser realizados en la propiedad horizontal, ¿sí? Estos trabajos que la mayoría de las veces no los hacemos por mantenimiento, sino que los hacemos porque necesitamos entrar a curar un problema que ya es existente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos como que filtraciones de plataformas hacia los parqueaderos, tenemos cubiertas en mal estado, tenemos fachadas, tenemos también incluso problemas de pisos de parqueaderos, bueno, en general todos los daños, impermeabilizaciones de tanques, en general todos los daños que se presentan en una propiedad horizontal, ¿sí? Queremos entonces entrar a mirar cuál puede ser la manera más eficiente por la cual yo puedo contratar este tipo de obras. Porque es que muchas veces me he encontrado en casos, nosotros llevamos poco más de 10 años trabajando con la propiedad horizontal y nos encontramos casos que muchas veces uno se encuentra con el administrador y él me dice, mire, es que yo ya llevo 20 años, yo conozco, yo he estado en esto, yo he hecho lo otro y eso está muy bien que tenga esa experiencia, pero hay conceptos muy técnicos y hay conceptos muy básicos que se deben manejar en las obras que ustedes mismos contratan que seguramente ustedes no tienen. Y por eso es que se ven algunos problemas con contratistas, por eso es que después están peleando por garantías y infinidad, un montón de cosas que pasan en la propiedad horizontal y de las cuales muchas veces por no hacer un procedimiento correcto se cometen muchos errores y los errores nos llevan ¿a qué? A perder plata, a tener problemas jurídicos y todo ese tipo de cosas. Hoy vamos a tratar unos aspectos importantes con respecto al tema que vamos a hablar y es, primero, ¿por qué hacer una realización de estudios? Obviamente el tema que vamos a hablar o del cual yo les voy a hablar es un tema de obras que tal vez requieran no solamente un buen monto económico, sino que seguramente tendrán que ser definidas en una asamblea, ¿sí? O sea, si tú necesitas cambiar un tubo, un codo o una llave, pues obviamente no necesitas todo este proceso. Entonces, ¿por qué es importante hacer unos estudios previos de la problemática que tienen en este momento? ¿Por qué es indispensable hacer la contratación de una supervisión o una interventoría?
¿Por qué hay que saber seleccionar y cómo seleccionar ese proponente que va a ser el que va a desarrollar la obra? Adicionalmente, cómo debe ser la contratación de ese proponente y un pequeño bosquejo, porque pues como les hablaron, yo soy ingeniero civil, no soy abogado, pero un pequeño bosquejo de lo que nosotros creemos y por la experiencia que hemos tenido en estos más de 10 años, de cuáles deben ser los documentos contractuales que debería contener adicionalmente a toda la carreta legal que manejan los abogados en este tipo de contratos, qué otros documentos o qué parámetros debe tener el contrato en la ejecución del proyecto. ¿Listo? Ok. Aspectos importantes. Entonces vamos a hablar de la realización de estudios. ¿Qué pasa con los estudios? Los estudios básicamente es mirar cuál es la problemática que tiene en este momento el conjunto. ¿Qué es lo que nos está afectando? Si tenemos goteras en la terraza, tenemos problemas en los parqueaderos, si tenemos problemas de filtraciones por fachadas, que ya incluso el ingeniero de Pintuco nos ilustró un poco acerca de los productos que se utilizan. Pero muchas veces nosotros conocemos de marcas, pero no conocemos de la aplicación, de cómo medir realmente si la persona… A ver, yo les hago una pregunta, por ejemplo, a ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben cuando les apliquen una pintura en una fachada? Uno muchas veces pide 2 manos. ¿Quién de ustedes de pronto viendo la pintura puede decirme a mí que si tiene o no tiene 2 manos? Generalmente ninguno, porque eso no es fácil de detectar. Entonces, si el contratista viene y le dice a usted, no, eso tiene 2 manos, y usted le dice, pero yo creo que no, demuéstreme que sí las tiene, demuéstreme que no las tiene. ¿Ya? Entonces, por eso es indispensable tener unos estudios previos. Las preguntas creo que van al final. ¿Listo? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Identificar y estudiar la problemática que se presenta. Tenemos que tener claro cuáles son los problemas, ¿sí? Y para eso es indispensable tener una persona que sepa y que identifique realmente cuál es el origen de la problemática y qué es lo que está causando y qué es lo que está pasando. Y adicionalmente, que esa persona planee o les presente a ustedes cuál va a ser la solución para resolver esos problemas que están teniendo. ¿Ok? Entonces, por eso pasan estas cosas. A modo de ejemplo, yo les cuento. A ver, esto es una obra en la ciudad de Bogotá, en un conjunto residencial, 10 torres de apartamentos. Contrataron la impermeabilización de toda la plazoleta, eso incluía jardineras, incluía parqueaderos, incluía vía de acceso, porque estaban teniendo problemas de filtración muy grandes hacia el interior de los parqueaderos del sótano y decidieron contratar con un contratista un procedimiento con un material de impermeabilización que es el boom ahorita, que se llama la poliuria. ¿Alguien ha escuchado el término de la poliuria? Ok, entonces decidieron contratar con la poliuria y miren lo que pasó. El contratista fue un contrato más o menos de 160 millones de pesos. De esos 160 se le entregaron 70 millones de pesos de anticipo al contratista y a los 10 días había esto. Había un pedazo hecho por aquí, un montón de tierra por acá, un poco de jardineras ya sin tierra, todo, y esto también todo totalmente destapado y a los 10 días ya no había contratista. Hoy tienen un tema jurídico de demanda con ese señor, pero mire, no solamente cuál es el otro problema, que han contratado simplemente porque han recibido 3 propuestas, de pronto hablaron con el contratista, les habló maravillas del producto, no tomaron en cuenta algunas precauciones, decidieron contratar con él. Si usted se da cuenta, no solamente es cuestión de plata, ustedes como representantes legales están manejando unos dineros que no son suyos, porque simplemente los está colocando la copropiedad. Y cuando pasan este tipo de cosas, adivines quiénes empiezan a ser los primeros responsables del manejo de esa plata, ¿sí? Entonces, hoy en día, ¿qué pasa con esta obra? Costaba 160, tienen 70 millones de pesos embolatados, igual tienen que hacer la obra, se presupuestó nuevamente la obra, hay que arreglar lo que ellos ya hicieron, porque estaba mal hecho, porque lo dejaron tirado, y entonces una obra de 160 ahorita se cotiza en 200, tienen que pagar 40 millones de pesos más y adicionalmente hay 70 millones de pesos embolatados en un lío jurídico. ¿Ok? Entonces, por eso es indispensable que se hagan unos estudios previos. Tenemos que saber qué es lo que nosotros vamos a contratar y a quién vamos a contratar. ¿Por qué es indispensable entonces hacer una supervisión o una interventoría? ¿Por qué les preguntaba yo ahorita que quiénes son ingenieros, arquitectos o afines? Porque es que hay muchos términos y hay muchas cosas que uno debe, si uno no lo sabe,
o así uno más o menos tuviera una noción, contratar a una persona que realmente sea experta en el tema, que tenga una experiencia, ¿sí? Una experiencia específica en las obras que van a realizar. Mire, yo me he encontrado en todo este tiempo que llevamos trabajando, muchas veces las copropiedades le dicen a uno, sí, mire, aquí en esta obra vamos a hacer una interventoría. Y uno dice, ¿quién es? No, es el ingeniero fulanito que vive en la torre no sé qué del apartamento 200 y pico y trabaja en una empresa de construcción. Pero uno no sabe si este ingeniero de pronto lleva 20 años trabajando en vías, pero no tiene ni idea de sistemas de impermeabilización, ¿sí? O lleva, no sé, 15, 20 años construyendo otro tipo de estructuras, pero no tiene ni idea de lo que ustedes están contratando o están buscando, ¿sí? Entonces hay que tratar de buscar esa persona idónea, porque mire, yo me encuentro mucho en estos casos y son tan fáciles de identificar, porque cuando de pronto consiguen a alguien que sí les va a hacer la supervisión, esa persona hace los pliegos de especificaciones técnicas o los términos de referencia y generalmente uno encuentra que prácticamente es una copia de los pliegos de los pliegos que se piden en la contratación pública y lo traspasan a las entidades privadas como son las copropiedades horizontales. Entonces tú te das cuenta que piden una cantidad de requisitos, una cantidad de cosas y un montón de vainas que uno realmente cuando llega a darse cuenta lo que realmente es importante y lo que realmente ustedes deben tener en cuenta al momento de la contratación, hay miles de errores. Porque se dedican simplemente a copiar algo que encontraron o a copiar algo que han trabajado en otras entidades o con otros entes gubernamentales que muchas veces para estos casos no aplica. Mire, las entidades públicas tienen todo un departamento legal, un departamento jurídico, tienen un departamento financiero, un departamento administrativo. Generalmente las copropiedades o las administradoras, a no ser de que sea una empresa de administración realmente grande, tiene ese tipo de cosas. Entonces maneja parte financiera, administrativa y legal, jurídica. Generalmente no. Si usted es administrador independiente y tiene 3 o 4 edificios, pues obviamente usted no tiene todo eso, ¿sí? Entonces, ¿para qué se ponen a botarle corriente a 30, 40 hojas de pliegos de especificaciones técnicas donde piden una cantidad de papeles y una cantidad de cosas que a la final realmente no van a servir para lo que ustedes necesitan? Sí, hay que tener seguridad de la persona que van a contratar, pero hay que hacerle de pronto más énfasis en otras cosas que vienen siendo más importantes que muchas veces lo que piden en este tipo de licitaciones. A ver, las personas que ustedes contraten para la supervisión debe conocer no solamente la problemática y emitir la solución, sino adicionalmente conocer ¿qué? Pues los productos, ¿sí? Debe conocer los productos que se van a aplicar. No necesariamente tiene que estar casado con una marca, pero mire, yo me encontraba hace 15 días, nos invitaron a una licitación y en la licitación nos pedían un producto de una marca que es muy reconocida en el país, pero resulta que este bendito producto no se comercializaba en el país. Entonces yo decía, hombre, nos van a poner a importar eso, ¿de dónde es? Y era algo tan sencillo, era un producto para impermeabilizar un mortero, que aquí tú consigues de todo y de todas las marcas. Entonces desde ahí uno se empieza a dar cuenta que la persona que escogieron para hacer esa interventoría no tenía el conocimiento de productos o está, no sé, está trabajando de pronto por alguna experiencia que tuvo en algún momento o cosas así. Incluso en ese mismo caso, ellos estaban proponiendo la impermeabilización de unas terrazas con un sistema, con una membrana de PVC. Pero tú veías o sea, estaban pidiendo dentro de la teoría la membrana, pero cuando te ibas al cuadro de presupuesto, cuando tú llegabas a hacer la cuenta, no encontrabas el ítem de la instalación de la membrana. O sea, eso no tiene lógica. Si tú me estás pidiendo acá un producto, pero yo miro en el cuadro para cotizarte y no está, pues uno se da cuenta realmente que no son personas idóneas para ese tipo de supervisión. Entonces, es importante tener una supervisión, pero hay que tener una buena supervisión. Busquen personas que sepan, ¿sí? Muchas veces es mejor pagar un poquito más por esa supervisión, ¿sí? Porque les va a evitar un montonón de cosas, incluso hablando de garantías, ¿sí? A que por ahorrarse algunos pesos sigan adelante con las obras y después tengan problemas de este piso, o simplemente porque el arquitecto o el ingeniero que no sé, que está en el consejo y quiere hacerles el favor, pues obviamente la gente, si tú no tienes algo más serio con él, pues no vas a tener cómo exigirle, ¿ok?
Emitir los pliegos y especificaciones técnicas, pues ya les hablé de eso un poco. Realmente, básicamente lo que ustedes deben tener es, con estos pliegos, es poder tener una uniformidad en lo que ustedes van a pedir, en lo que ustedes necesitan, para que todo el mundo les cotice bajo las mismas condiciones. Porque si usted me dice a mí, venga, cotíceme esta terraza, yo voy y se la cotizo y le propongo X o Y material, y llega otro también, pero cotiza con otra cosa, o me dice a mí, no, mide usted, porque es que yo no le doy a usted medidas, mida usted, yo voy y mido y el otro va y mide. Entonces usted tiene medidas diferentes, sistemas diferentes, precios diferentes, o sea, eso se vuelve la locura. Entonces, por eso lo ideal es que ustedes puedan unificar ese tipo de procesos, cantidades de obra, materiales a utilizar, experiencia técnica y visitas de obra. O sea, es indispensable que las personas que vayan a cotizarles a ustedes hagan una visita en la obra, conozcan, entren, miren qué es lo que se va a hacer. Sí, muchas veces a usted simplemente les llega el pliego y usted ve las cantidades de obra, pero usted no sabe si tiene que treparse, si no, bueno, una cantidad de cosas. Porque es que mire, uno tiene que ser consciente que ustedes están contratando una obra para mejorar o para resolver algún problema que tienen en su propiedad horizontal. O sea, ustedes tienen que verse beneficiados. Esto no es una guerra entre el contratista y el contratante. O sea, aquí ustedes tienen que darse cuenta que ustedes lo que tienen que tener es un beneficio. Además, acuérdense que ustedes están manejando platas y dineros que no son de ustedes. Conocer costos y plantear presupuestos, obviamente, claro que sí, la persona que hace la supervisión debe saber o tener más o menos conocimiento de en el mercado la actividad que ustedes necesitan, cuánto puede costar, porque eso a ustedes les sirve de base. Y entonces usted dice, mire, es que llevamos 2 años recogiendo una cuota para el mantenimiento de fachadas, ya tenemos tanta plata. Ok, la persona que va a supervisar hace un estudio ya con las cantidades, con la problemática y dice, mire, el presupuesto de eso debe estar más o menos en tanto. Y eso les sirve a ustedes también de base para que las personas que vayan y les coticen las obras, pues obviamente usted puede ajustar su presupuesto y mirarlo con respecto a lo que usted tiene. También hay que realizar cuadros comparativos para la selección del proponente, pero eso lo hablamos ahorita. Listo. Entonces, ¿a quién debemos nosotros seleccionar como el mejor proponente y cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son las características que debe tener ese proponente? Esa persona a la que ustedes le van a decir, venga, mire, tenemos estos 200, 300, 500 millones, 100 millones, no sé, la obra que sea, 50 millones para realizar este trabajo. ¿Sí? ¿Quién debe ser esa persona? ¿Cuál es la persona idónea? ¿Y cuáles son las características que esta persona debe cumplir? Ustedes deciden si pueden ser personas naturales o jurídicas. Obviamente requiere que tenga una cámara de comercio y un RUT que esté legalmente constituida. Pero un aspecto bastante importante en esto son las referencias de las obras que haya hecho que sean similares a lo que usted va a contratar. Muchas veces contratan consorcios que se arman porque es que hay 2 arquitectos en el conjunto y dicen, ve, mira, aquí van a impermeabilizar las cubiertas, ¿por qué no nos unimos, hacemos un consorcio y nos metemos en eso? Pero son personas que están cotizando cuanta cosa se atraviesa, pero no tienen la experiencia para realizar ese tipo de obras. Entonces, chévere que usted pueda tener una persona que le da a usted referencias de obras iguales o similares, porque es que no es lo mismo que a usted le llegue un contratista con 100 metros cuadrados de impermeabilización y su conjunto tiene 2.500 o 6.000 metros cuadrados de cubiertas. No es lo mismo hacer 100 metros que hacer 6.000, requiere una mayor logística, un mayor manejo de plata, ¿sí me entienden? Entonces hay que buscar que esa persona, ese proponente tenga experiencia en obras similares a las que ustedes van a ejecutar. Estados financieros y balances, pues bueno, eso ya lo pueden meter usted ahí de no sé, como para que revisen un poquito, vean un poco el movimiento financiero que ha tenido ese contratista. Presupuesto de obra que cumpla con todo lo exigido, o sea, un presupuesto de obra que esté de acuerdo con todo lo que ustedes están pidiendo en los pliegos de condiciones técnicas, ¿sí? Con todas ese trabajo que a ustedes les ha costado realizar un estudio, ¿sí? Y sacar esos términos de referencia para que la gente cotice, pues obviamente ese presupuesto de obra debe cumplir con todo lo exigido, porque si no les puede pasar lo que les dije en el primer ejemplo del contrato de los 160 millones. Debe haber una carta de presentación de la empresa. ¿Quién es? ¿Qué trabajos ha hecho? ¿Cuál es su hoja de vida? ¿A dónde ha hecho trabajos? ¿Con quiénes ha trabajado? Todo ese tipo de cosas, incluso para mí, muchas veces pesan mucho más
que toda esa cantidad de papeles que muchas veces usted pueda pedir en unos pliegos similares a los que piden en las contrataciones de tipo público. No estoy diciendo que no, obviamente el Estado pues por algo las hace, pero dentro de lo que nosotros trabajamos, dentro de la propiedad horizontal, me parece que podemos tener más énfasis en otras cosas y no botarle corriente a otras vainas que seguramente se vuelve un lleno de papeles en la propuesta que a veces ni siquiera miran. Y referencias de proveedores. ¿Por qué son importantes las referencias de los proveedores? Porque ahí se da usted cuenta, el contratista que le está haciendo a usted la obra, qué tan bueno es para pagar. Porque así como es de bueno para pagarle a los proveedores, ¿sí? Pues también es bueno para pagarle a los empleados. Y no hay nada más harto y no nada más maluco que usted tener 10, 15 personas afuera de su conjunto, no aquí esperando al ingeniero que llegue porque es fin de semana y no nos ha traído la quincena, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, todos esos aspectos hay que estarlos revisando si ustedes quieren tener y seleccionar un muy buen proponente para que les haga la obra. En cuanto a la contratación, ¿cómo debe ser el proceso? Esto obviamente, pues cada uno de pronto lo puede mejorar o ampliar un poquito más. Yo les hablo desde nuestra experiencia. La contratación debe ser de acuerdo al cuadro comparativo, seleccionar por lo menos 3 proponentes, dice uno, es lo mínimo. Esa persona que les hace a ustedes los estudios debe saber hacer un cuadro comparativo, que es muy fácil de hacer cuando los estudios que ustedes han hecho son iguales para todos. Entonces usted mete los datos, los precios, usted dice, este me cotizó tanto, este tanto, este tanto, este tanto, y es más fácil, por eso se llama comparativo, qué condiciones y qué garantía les están dando. ¿Ya? Y es más fácil para ustedes. ¿Por qué digo mínimo 3? Pues hombre, pues si tienen 10, pues por lo menos escoger como las 3 mejores ofertas, que les den la mejor opción, que se acerque al presupuesto que ya previamente el interventor o el supervisor les ha hecho, ¿sí? Entonces, también eso estamos mirando un poco, digámoslo, hablando desde el tema de presupuesto, el tema de los cuadros comparativos. Llamar a las referencias de obra, mire, eso es muy importante. Llame, si yo le coloco a usted una referencia, usted me pide a mí 3, 4, 5 referencias de obras anteriores, llame, tómese el trabajo de llamar. Y no solamente de llamar, haga al menos una visita a esas obras de referencia. Es que usted está poniendo en juego 160, 200 millones de pesos que, no vuelvo y repito, no son suyos, son de la gente, son de los copropietarios, ¿ya? Entonces, es bueno que usted vaya y mire. ¿Por qué es importante eso? Porque usted puede ver y puede hablar con esa persona en esa visita y venga, cuénteme cómo le fue con este contratista. No, mire, él es cumplido, él no es cumplido, la gente, ¿qué problemas tuvo? No, esto, lo otro. ¿Sí me entiende? O sea, están teniendo una hoja de vida de la persona que quieren contratar para que les ejecute la obra, ¿ya? Entonces, eso es muy bueno porque así no importa que se gasten ustedes un tiempo en eso, pero es mucho lo que ustedes se pueden ahorrar cuando hacen este tipo de cosas porque pueden prevenir problemas que se puedan venir a futuro. Citar a cada uno de los seleccionados. Obviamente eso lo hacen en muchas partes, lo citan a uno a los consejos de administración y uno va y habla y expone su propuesta. Eso es muy bueno también, conocer a la persona, pues si la empresa es muy grande o bueno, como sea, si se puede citar al representante legal, hablar con ellos, mirar un poco la experiencia, cómo hablan de los productos, como ver ese manejo que tienen ellos de las obras, de los materiales, si conocen o no conocen realmente de lo que les están o no les están cotizando, ¿sí? Todo ese tipo de cosas es bueno. Entonces es muy importante, vuelvo y repito incluso, que en esta etapa ustedes siempre estén acompañados de la parte de interventoría o de la parte de la supervisión de la persona que les está supervisando las obras o que está supervisando los estudios. Eso es muy importante porque esta persona, como sabe y conoce del tema, pues no les va a meter los dedos en la boca, ¿sí? Entonces esa es la idea. Y por último, negociar, ¿sí? Esa es como la última etapa. Ustedes lo llaman, lo citan y pues empieza uno a pedir descuento y uno no, venga, no me rebaje tanto y así sucesivamente. Entonces, esa básicamente es como la idea de los aspectos que debe tener la contratación. Ahora, finalmente, algunos documentos que llamamos nosotros contractuales o que hacen parte también del contrato. Aquí no quiero como meterme y profundizar demasiado
porque realmente esto hace parte, obviamente, también de un tema legal que le compete pues también a lo que son todos los abogados, ¿sí? Y básicamente es lo siguiente. Bueno, emisión de minuta del contrato, pues como ya le decía, debe venir acompañada de una parte legal y una parte técnica, ¿sí? Debe ser acompañada, ¿por qué? Porque es que usted no puede dejarle solamente el término del contrato al abogado, porque de pronto él hay muchas cosas técnicas que no conoce y de pronto mete un montón de cosas que, mire, yo tengo que ser, o sea, ustedes también tienen que ponerse en el lado de los contratistas, porque es que para ustedes es adquirir un beneficio para su propiedad horizontal y obviamente para el contratista pues es un negocio y él lo está haciendo porque pues vive y trabaja de eso. Entonces, esto tiene que ser un ganar-ganar. Ustedes ganan un beneficio con la realización de la obra y el contratista gana un beneficio con el trabajo que está haciendo, ¿ok? Entonces, no es justo que porque es que muchas veces la gente cree que porque contrata una interventoría, entonces eso se vuelve una pelea entre el interventor, el contratista, el contratante, la propiedad horizontal, el administrador. Entonces si uno como contratista va al café de la esquina y se toma un café con la administradora, eso fijo le está mandando plata por debajo. O sea, son un montón de cosas que la gente cree que uno está haciendo una obra es para agarrarse a pelear con todo el mundo y esa no es la idea. Una obra es que yo te pago a ti una plata para que tú me beneficies con una obra que me vas a dar. ¿Ok? Entonces, por esa misma razón tenemos que pensar que tenemos que trabajar en global. O sea, tenemos que trabajar uniformemente, tenemos que vernos beneficiados absolutamente todos. Entonces, por eso tiene que haber un acompañamiento del abogado y del interventor en la emisión de ese contrato. O sea, a lo que yo voy con esto es que no se trata tampoco de ser como tan pullantes con el tema del contratista, pues mejor dicho, clavarle cláusulas, porque es que si él se quiebra, adivine también quiénes van a perder plata con esa obra, ¿sí? Pasa lo que ya les comenté ahorita con el ejemplo de los 160 millones. Ahora, definir claramente el objeto contractual, obvio, porque pues aquí hay que saber qué es lo que ustedes van a hacer, qué es lo que van a contratar, ¿sí? Cuáles son las obras que ustedes quieren ejecutar. Eso tiene que quedar muy claro en el contrato. O sea, usted puede de pronto dar un nombre, a ver, algo así como, no sé, contratar las obras de mantenimiento de fachadas, punto. Pero más abajo en el alcance, usted tiene que definir de qué se tratan esas obras. Por eso yo coloco aquí más abajo anexo cuadro con el presupuesto de obra, cantidades y valores unitarios, porque este cuadro que usted va a colocar ahí va a ser específicamente ítem por ítem qué es lo que el contratista va a hacer y cuánto va a costar y cuánta área tiene lo que él va a hacer, ¿sí? Por eso es indispensable acompañar esa minuta de ese anexo, de ese cuadro, de ese presupuesto de obra. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Hay otro tema también que es muy importante que va de la mano con esto y es la condición del valor del contrato, precio unitario fijo y precio global fijo. ¿Alguien tiene claro ese concepto? Más o menos, ok. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa con esto? Precio unitario fijo. Cuando tú hablas de precio unitario, quieres decir que tú vas a pagar lo que el contratista haga. Es decir, si yo voy y mido esta plataforma y tiene 200 metros cuadrados y la ejecuto y me da 210, me pagas 210 porque el contrato es a precio unitario. Entonces me pagas lo que ejecuto. Ah, pero es que no midió 200, midió 180. Bueno, me paga 180. Esas son las condiciones de un contrato a precio unitario. ¿El precio global cuál es? Yo te digo, esto tiene 200 metros cuadrados, vale 10 millones de pesos, independientemente de lo que me dé, tú me pagas 10 millones de pesos, si me da más o me da menos. Pero por eso es muy importante hacer el estudio previo, porque tú limitas el margen de error, lo disminuyes, o sea, mucho. Lo disminuyes mucho, ¿sí? Entonces ya no va a haber una pelea que es que no, usted me dijo que eran 200 metros pero son 230, no, mire, es que nosotros ya medimos, ya hicimos un estudio y son 200 metros cuadrados, no son 230. Mire, a nosotros en el conjunto donde yo vivo nos hicieron un trabajo de mantenimiento de fachadas y cuando se entró a hacer la supervisión se hizo ya cuando la copropiedad había, o sea, ya tenía el contratista
cuando ya tenía adjudicado el contrato, cuando ya tenía prácticamente para arrancar las obras, decidieron arrancar la supervisión. Y había un desfase de 2.000 metros cuadrados en fachadas. La obra tenía 9.000 metros cuadrados, solamente sacaron a licitar 7.000. Imagínese usted tener un desfase en un presupuesto de 2.000 metros cuadrados. Entonces la copropiedad peleó porque era precio global y entonces que no, que es que son 2.000 metros cuadrados. Entonces una obra de 4 meses se volvió una obra de 9 meses y medio, donde el contratista perdió plata, donde hubo temas judiciales, incluso donde 2 años después todavía estaban peleando con él por el tema de garantías. Entonces es muy importante que este tema lo tengan bien claro y vaya bien de la mano con el tema de las cantidades de obra. Listo, ok, la forma de pago, pues eso es muy claro, mucha gente lo pone, los contratistas generalmente tendemos a eso, me das anticipo, no me das anticipo, bueno. Y también el plazo de ejecución y entrega de obra, cuánto tiempo se va a demorar. Obviamente deben tener en cuenta temporadas de lluvia, bueno, un montón de cosas que pueden suceder en la obra, ¿sí? Pero si tú ves que la persona es una persona idónea, que ha cumplido con el trabajo, que realmente fue que hubo una temporada de invierno y por eso tocó para las obras, pues hombre, uno puede entrar a analizar ese tema, pero es mejor cuando tú tienes una persona, un interventor, un supervisor que te ayuda a ti a soportar ese tipo de cosas. Por eso realmente es muy indispensable que ustedes tengan una persona que maneje todo ese tema técnico y los pueda estar apoyando 100% del tiempo en esas cosas. Obligaciones del contratante y del contratista, pues lo que yo les decía ahorita, o sea, cada uno tiene que cumplir con algo, el contratante tiene que ser cumplido con los pagos, el contratista tiene que ser cumplido también con la obra, tiene que meter los materiales que dijo que metió, el interventor tiene que estar muy pendiente de eso, el interventor tiene que estar supervisando la obra y estar mirando que efectivamente, si este señor me dijo a mí que iba a echar las 2 manos de pintura, eche las 2 manos de pintura. Entonces, él tiene que estar muy pendiente de ese tipo de cosas porque muchas veces ustedes como administradores no tienen todo el tiempo para quedarse ahí todo el día mirando a 4 peludos arriba descolgados a ver cómo es que pintar una pared. Entonces, para eso paga uno una supervisión y para eso paga uno una interventoría. Pólizas de garantía, indispensable, hay que pedirlas, las pólizas con una empresa que realmente esté avalada por el Estado, ¿sí? Hay muchas empresas que emiten esas pólizas, deben tener en cuenta que estas obras de mantenimiento, las pólizas las limitan demasiado, o sea, no pidan por una impermeabilización de una terraza 5 años porque la empresa aseguradora no se las va a dar. No se las va a dar, les da por ahí 1 año. ¿Por qué? Porque para ello este tipo de obras de pintura, de impermeabilizaciones son de un alto riesgo y fallan muy fácil, pues para ellos, fallan muy fácil. Entonces, luego ellos no quieren que venir y empezar a tener líos con el tema de la póliza, entonces ellos no quieren eso y por eso el tema es tan limitado, ¿sí? Entonces, también, pero hay que pedirlas, una póliza de cumplimiento, usted debe decirle al contratista, mire, necesito que me termine en 3 meses, que le acabe en 3 meses, anticipo, si le dan anticipo, responsabilidad civil, porque es que usted no sabe, está lavando un carro, está lavando una fachada y de pronto le cayó ácido a un carro, pues eso es un daño a un tercero, entonces hay que tener una póliza de responsabilidad civil, salarios y prestaciones sociales, pues obvio, uno tiene que estar, que no pase lo que yo les decía, que estén las personas, los trabajadores el fin de semana cada 15 días haciéndoles cola a ustedes en la entrada del conjunto para que les pague el contratista y adicionalmente una póliza de calidad o estabilidad. En esto también hay que hacer la diferencia, lo que yo les decía, aquí muchas veces máximo dan 1 y eso porque si el contratista es muy bueno y tiene mucha experiencia les dan 2 años, pero en este tipo de pólizas, ustedes tienen que tener en cuenta porque muchas veces cuando el abogado no está asesorado de la persona interventor o supervisor, les pide estabilidad de obra. Y generalmente la estabilidad de obra se da es para obras nuevas, no para obras de mantenimiento. Para obras de mantenimiento les dan una póliza que se llama calidad del servicio, ¿sí? Más o menos es por ahí, pero pues su asesor de seguro les puede dar una mayor información con respecto a eso, pero de todas maneras ustedes están asegurando su obra. La idea igual de todo esto, mire, usted puede tener todas las garantías que quiera. Usted le puede decir al contratista, lo que mencionaba ahorita, de pronto, listo, deme las pólizas con la empresa aseguradora, pero emítame una carta donde usted, mejor dicho, me firme con sangre que me va a dar 3 años más de garantía. Pero entonces, ¿qué pasa? Si la empresa se quiebra o el contratista se pierde, ¿usted qué hace con esa cartica? Es más, muchas veces, ¿sabe qué? Se la piden a una autenticada.
como si eso fuera pues. Entonces, ese es el tema, mire, para que esas cosas no tengan que llegar hasta allá, haga el esfuerzo de los estudios, haga el esfuerzo de la supervisión, saque ese presupuesto. Mire, ojalá las propiedades horizontales, pues los administradores y en general la propiedad horizontal fueran previsivos. Y si yo sé que aquí en Barranquilla, por el calor, por el sol, porque el aire viene con sal, que porque la cosa, que esto, las fachadas se me deterioran más rápido, pues si yo sé que cada 3 o 4 años tengo que estar haciéndole mantenimiento, pues métale un pedacito a la cuota de administración, que seguramente cuando pasen los 4 años usted ya va a tener un monto ya recogido para esa obra, ¿sí? Y no va a tener que decirle a la propiedad o a los propietarios, decirles, mire, nos toca dar una cuota una cuota extraordinaria de tanta plata y todo el mundo, ay no, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces pasan ese tipo de cosas. Si ustedes prevén eso desde un principio, si ustedes ya tienen estimado esos tiempos de mantenimientos en los tanques, en las fachadas, en las cubiertas, pues obviamente va a ser más fácil el procedimiento con esto. Bueno, y esto sí ya es un tema de cláusulas de incumplimiento, arbitramiento y penales, que eso más es como un tema de derecho. Eso lo manejan más ustedes con el abogado, que si nos incumple, entonces cuánta multa le vamos a clavar diariamente por cada día de incumplimiento. Bueno, ese tipo de cosas, eso sí es de un manejo más de abogado, pero para que lo tengas en cuenta. No sé si ya entramos a la etapa de preguntas. ¿O me adelanté? Bueno, vamos con este ejercicio para realizar las preguntas al ingeniero Diego Justinico. La pregunta es, ¿por qué es importante tener un estudio previo de las obras a contratar? Las posibles respuestas son por manejo del presupuesto, la segunda por mayor control del tiempo de ejecución de obra, por mayor calidad en la entrega de los trabajos y 4, todas las anteriores. Esperando ahora que respondan, pues usted le hará un pequeño resumen de acuerdo a la respuesta que ellos den. Esto está muy interactivo. Bueno, ok, sí, obviamente todas las anteriores. Es muy importante, vuelvo y repito y recalco el tema de los estudios. Es muy importante que ustedes no solamente tengan la persona idónea para que haga ese tipo de estudios, no solamente para que haga una evaluación correcta de las cantidades, no solamente para que emita realmente para que sepa y maneje los productos, que como yo les decía ahora, pues uno se encuentra licitaciones en las que definitivamente dice qué pesar, pero esta gente no tiene ni idea de lo que está pidiendo, ¿sí? Porque necesitamos también manejar nuestro presupuesto, que si ustedes tienen un presupuesto destinado, pero con un estudio bien hecho resulta que la obra puede salir más económica, pues tenemos un rubro adicional que nos puede servir para otra cosa que teníamos, o para los adornos en octubre, o para los adornos de Navidad, o para X o Y cosa que de pronto estaban viendo ustedes un poquito colgados de presupuesto, ¿sí? Eso lo da un estudio bien hecho, un estudio serio. La calidad de los trabajos es muy importante, que les entreguen la obra cuando es, porque es que no hay nada. Mire, a mí me ha tocado hacer obras de fachadas en diciembre y la gente se emberraca cuando usted les hace quitar los adornos de Navidad del balcón. Se pone bravísima, ¿sí? Entonces esos tiempos de ejecución hay que saberlos manejar y eso se da también a través de un estudio. Y obviamente lo que sí me parece más importante es el tema de la calidad de los trabajos. Si ustedes hacen un buen estudio, si ustedes hacen una muy buena supervisión, téngalo por seguro que las garantías se van a reducir a esto, porque garantías van a haber, garantías siempre van a haber. Pero si tú puedes mermar esas garantías a 2 o 3 cositas, pues va a ser mucho más fácil. A la copropiedad le va a gustar, la gestión de la administración va a ser aclamada, ¿sí? Cada año pues en la votación van a pedir que sigan ustedes siendo los administradores. Entonces se van a ganar un montón de cositas simplemente ¿por qué? Por hacer un estudio previo de las obras que necesitan manejar. Me encantó esta tarde estar con ustedes, muchísimas gracias, espero que la información sea de utilidad, que pasen una feliz tarde. Falta una última pregunta. ¿Debe la administración
de PH contratar personas o empresas especialistas en el manejo de obras de mantenimiento? Para la respuesta número 1 es sí, para la respuesta número 2 es no. Sí, por supuesto, claro que sí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Las obras necesitan un estudio, las obras necesitan personas idóneas que los acompañen a ustedes en eso. Entonces, como les digo, hay que escoger esa persona que los acompañe, que tenga la experiencia, que conozca de los productos, que sea una persona ágil, que siempre esté ahí, que no pase como nos ha pasado a nosotros, que contratan un interventor y dejan una niña que está en 8º semestre pero estudia ingeniería eléctrica, que de pronto de civil o arquitectura no sabe nada. Entonces es indispensable, pues vuelvo y le repito, pues todo el… Uy, bueno, otros que no. Bueno, entonces, pero esa es la idea, que se puedan asesorar y se van a evitar bastantes problemas. Muchísimas gracias. Es que ella tiene una pregunta, no sé… Sí, realmente los tiempos entre mano y mano deben existir. Eso es quien te nos da la ficha técnica del producto. Entonces te dice, tienes que aplicar una mano, dejar pasar X tiempo, X horas o X minutos para poder aplicar la segunda mano. Pero también eso lo puedes medir, hay algunas, incluso los fabricantes de las pinturas que tienen los asesores, como el ingeniero Alejandro que estuvo acá, ellos tienen aparaticos que te miden a ti el espesor de película húmeda, ese tipo de cosas que son más técnicos y tú sabes si realmente te están metiendo las dos manos o no te están metiendo las dos manos. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Diego Justinico por su intervención.